violar el derecho de la privacidad de nadie. Grabando la clase. Sociedad colonial en Hispanoamérica y Chile. Ya, como decía, hay que entender que después de este periodo de conquista y esta guerra, conflictos bélicos y todo lo que va a tener estos conquistadores o invasores españoles, como le quieran llamar, contra los pueblos originarios, ¿cierto? Va a surgir un nuevo régimen o una nueva forma de vida que va a durar mucho tiempo, sobre todo lo que es Hispanoamérica. ¿Qué es Hispanoamérica? Todos los países de América que hablan español, ponen de todos los países que en algún momento fueron colonia de España, ¿ya? Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Honduras, México, Salvador, eh, todos esos países donde se habla español, ¿ya? Eh, Brasil no, porque Brasil estaba bajo el dominio de Portugal, era ajeno a España. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con Haití. Haití era una colonia francesa, igual que las Guyanas. Y en el Norteamérica también se repartía entre Francia e Inglaterra. Entonces vamos a enfocarnos netamente en lo que es la mezcla racial o cultural entre la cultura americana, originaria, ¿cierto? Y la cultura española. Bien. Eh, para empezar hay que entender que los españoles venían de un mundo de tradición medieval, ¿cierto? Ellos venían de un mundo donde la religión católica era sumamente importante y con ello los valores, la moralidad, muy el estilo de vida de un católico, pero exacerbado. O sea, estamos hablando aproximadamente de hace 500 años atrás, 700 años atrás aproximadamente. Entonces, eran personas muy creyentes, ¿ya? Eh, y recordemos también que la sociedad medieval se establecía en cuanto a estamentos. Recordemos que estaba el rey, los nobles, después venían el pueblo llano, ¿cierto? Y finalmente los esclavos. Pero recordemos que de la clase social a la que yo pertenecía no me podía mover a otra clase social. Es decir, si yo nacía siendo un noble, jamás iba a poder ser un del estado llano, porque yo tengo un título. Y ese título, cuando hablamos de las clases anteriores con los conquistadores, ese título me lo otorgaba el rey, ¿cierto? Ese título me concedía tierras, súbditos, etcétera. Y eso va a pasar acá en España. Van a tratar de llevar ese tipo de orden sociopolítico ya a América. Pero como aquí hay otros tipos de población, me refiero específicamente a los indígenas, los estamentos se van a establecer no tanto por el tema de castas, no tanto por el tema de familias, sino por el tema de raza o etnia, como quieran llamarle, ya que raza, el término se trata de evitar mucho hoy en día, porque en el fondo lo que se trata de decir es que somos una misma raza, ¿cierto? Pero con distintas etnias, que vendrían siendo estas variaciones físicas y culturales que tenemos a través del mundo. Eh, entonces, para entender un poco la sociedad colonial, la sociedad que va a surgir a partir, luego de las guerras, luego de la conquista, los españoles no van a conquistar y se van a ir, chiquillos, si no sería absurdo conquistar un lugar y después dejarlo tirado. Entonces ellos van a traer toda su política, todo su ideario, todo su orden lo van a establecer en América. Y eso se le va a llamar la colonia, ¿ya? La colonia se organizaba de forma jerárquica, ¿ya? ¿Y qué quiere decir cuando es jerárquico? Quiere decir que hay un orden, hay una cabeza, un líder, que después vienen sublíderes y luego los mandados y luego así. Eso es jerárquico. Todo hoy en día, muchas instituciones, incluso nuestra política, se organiza de forma jerárquica, ¿cierto? Sin ir más lejos, el colegio, o sin ir más lejos, su propia familia puede ser jerárquica, ¿ya? En donde algunas personas tienen más privilegios y responsabilidades que otros, ¿ya? Y tienen distintas funciones. Por ejemplo, no sé, pues sin ir más lejos, en el caso del colegio, la rectora vendría siendo la cúspide de esta pirámide jerárquica, donde ella en el fondo
ve o supervisa todo lo que ocurre en el colegio. Luego vendrían los directores, coordinadores, los profesores, ¿cierto? Que vendríamos siendo los mandados, ya que también cumplimos con nuestra función. Esperemos un poquito. Bueno, que en mi casa la gente un poquito desubicada. Ya, seguimos. Eh, entonces, esta orden jerárquico se da por el origen étnico, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que tu origen racial, por así decirlo, va a ser el que te da una posición social, ya sea menor o inferior. Y esto es súper perpetuo, porque en el fondo si uno nace, no sé, po, mestizo, no, tu vida no va a poder ser español, po, ¿se entiende? Es como súper perpetuo en el fondo, de nacimiento y no hay nada que hacer. Tu vida política, social y económica se sentencia a la hora en que naces, siendo mestizo, español, criollo o esclavo, etcétera. Entonces, en este tiempo no existía esa idea de estudiar harto para que te vaya bien y ganes plata, o no sé, o sale a viajar y se libre, no, porque en el fondo esos sueños no existen en esta época. Recordemos que tampoco hay derechos humanos, entonces en el fondo todo se rige de acuerdo a los privilegios y a la raza, ¿ya? El rol social y político de una persona se determinaba por su origen de nacimiento y no había movilidad social, como decía. Si mis papás eran indígenas, yo nacía indígena. A los niñitos de kinder, por favor, les digo que no rayen la pizarrita, mejor rayen el cuaderno, estén tomando apuntes. Les recuerdo que van en octavo básico, ya no en pre-kinder. Si no, voy a tener que deshabilitar la pizarra y no es la idea. Ya estoy hablando con gente grande. Bien. Eh, Entonces, como decía, si tú nacías de papá indígena, no podías optar, ponte tú, a ser un gobernante o un capitán del ejército. Lo mismo pasaba si uno era español criollo. La diferencia entre el español peninsular y el criollo era que el criollo nacía en América. Incluso los criollos no van a poder acceder a los cargos políticos a pesar de que van a ser grandes comerciantes o poseedores de tierra, ¿ya? ¿Cómo se organizaba esta hermosa sociedad? Bien, en la cúspide estaban los españoles, ¿ya? Esto lo van copiando, por favor, chiquillos. Organización social de la colonia americana. Los españoles, quienes eran los virreyes, gobernadores, presidentes, oidores de audiencias, arzobispos, obispos, curas parroquiales importantes, eh, superior en comunidad religiosa, ¿cierto? Funcionarios y comerciantes de la corona. Es decir, los cargos políticos y religiosos más altos de la sociedad, es decir, gobernantes, obispos, ¿cierto? Los comerciantes de la corona, los que veían todo este tema financiero, eran de origen español, ¿ya? Nacidos en España, llegados a América. ¿Y por qué era importante esto? Porque fueran nacidos en España. Porque al nacer en España, chiquillos, ella era cercano al rey. Eran personas nobles de allá que se le enviaba para gobernar en nombre del rey. Recuerde que en este tiempo todo está sustentado en el juramento. Así como no hay derechos humanos, chiquillos, tampoco hay constitución, tampoco hay leyes que determinen contratos y todo. Hay contratos, sí, pero esos contratos se basan netamente en un juramento, que es el juramento a la corona, la lealtad al rey, ¿ya? Entonces, por eso era sumamente importante que los españoles que gobernaban y venían a administrar la colonia fueran de origen español, ¿ya? Eso garantizaba la fidelidad al rey. Luego vienen los criollos, que también son españoles, pero son de papá y mamá española, pero nacidos en América. ¿Me entienden? Es como una especie de segunda generación de españoles que ya nacieron en América. Ellos no tienen nada de indígena, ya, por ejemplo, O'Higgins, Carrera, Rodríguez, ellos no son mestizos, son chilenos porque son criollos, pero su mamá y su papá, en el caso de O'Higgins incluso
Ambrosio creo que era holandés, Ambrosio Higgins, ni siquiera era español, eh, o irlandés, no sé cuál, pero del Reino Unido, ¿ya? La cosa es que a lo que voy yo, es que los criollos eran personas de plata, ¿ya? Eran personas económicamente acomodadas, que poseían tierra, que comerciaban y todo eso, pero no tenían acceso al poder político porque no eran cercanos al rey. ¿Y por qué no eran cercanos al rey? Porque no habían nacido en España, habían nacido en América, ¿ya? Entonces nuestros propios libertadores, ¿cierto? Ponían ejemplo a Higgins, a Carrera, a Rodríguez, ¿cierto? Ellos son de papá y mamá europeo, pero nacidos acá en Chile, en América. Por ende, ellos eran criollos y a pesar de que tenían mucho poder, gente que los seguía, tierras que trabajar, comerciaban con con la corona y todo, ¿cierto? Ellos no podían gobernar. ¿Van entendiendo por dónde van a ser más o menos el tema de la independencia? Por ahí va. Bien, entonces pues venían los mestizos, ¿ya? Los mestizos, como dice el nombre, van a ser específicamente la mezcla entre etnia indígena y española, ¿ya? Los mestizos estaban un poquito arriba dentro de las clases que eran la sin privilegio, ¿ya? Eh, los mestizos eran los más, los que vivían de forma más digna, por así decirlo, ¿ya? Muchas veces su origen medio español o medio criollo les daba la garantía de vivir como inquilinos en haciendas, ¿ya? ¿Qué hacía un inquilino? Un inquilino, chiquillo, es como que si usted tuviera una casa gigante, ¿ya? Póngase en ese lugar. Usted es un criollo que tiene una casa gigante, ¿ya? Y esa casa usted no la puede administrar ni explotar las tierras de su casa de forma sola, si usted solo no puede. Entonces usted va a atraer gente que vive en esos territorios de su casa y que trabaja la tierra, tiene animalitos, es artesano, y ellos le dan de su trabajo a usted una porción, ¿ya? Eso es un inquilino, una persona que vive en mi casa y que trabaja para mí, ¿ya? Y a cambio yo no le pago con dinero, le pago con protección, con ropa, le construyo una casa, ¿ya? Eh, es como si, no sé, es como si usted tuviera unos enanitos que le hacen la tarea, una cosa así. Entonces los mestizos trabajaban mucho en ese sentido, ¿ya? ¿Y a qué se dedicaban? Peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles, eh, y podían ingresar al clero, podían de cierta forma tener funciones eh, religiosas menores, ¿ya? Diáconos, asistentes, etcétera. Se dan cuenta cómo mientras más indio te vas volviendo, menos privilegios tienes. A eso voy. Eso se trata de así en la sociedad colonial. Luego vienen los indios o indígenas, ¿ya? Encomendados a españoles y criollos o resguardados, se suministraban trabajadores para minas y haciendas. Los indios eran la mano de obra, chicos, la mano de obra de encomienda, la que la corona administraba. La corona veía dónde se iban los grupos de indígenas a trabajar, ¿ya? Van a haber indígenas rebeldes que no están en este régimen, obvio, siempre van a haber grupos de indígenas, de mestizos incluso, va a haber una cosa que se llama la vida en la frontera, pero no quiero ahondar mucho en ese tema hasta el final. Y luego vienen los negros, ya negros que son esclavos, trabajan en las minas y en las plantaciones. ¿Cuál es la diferencia? Que recordemos que el indígena, que estaba protegido por las leyes de encomienda, yo al indígena le tenía que dar descanso, le tenía que dar comida, ropa, evangelización. En cambio, un negro, chiquillo, no importaba. El negro netamente era una cosa de trabajo esclavo, forzoso, y trabajaba hasta morir. O sea, obviamente a mí me convenía que no muriera, le daba agua y comida y ropa, ¿cierto? Pero más allá de eso, no, la cosa era mantenerlo vivo, ¿no? ¿Ya? Y también, cosa que no se enseña en el colegio, chiquillo, es la vida en la frontera.
Y la vida en la frontera es lo que pasa con esta gente que no vivía en las ciudades ni tampoco vivía en territorios hacendados, territorios de españoles, ¿cierto? Principalmente eran indígenas y mestizos, y eran grupos que, voy a decir la palabra prohibida por todo tipo de colegios, eran grupos anarquistas, chiquillos. Grupos que en el fondo no pescaban ni al rey, ni a los criollos, ni nada. Muchos bandidos, muchos también comunidades que vivían solos, ¿cierto? Y por ende también recibían violencia por parte de los españoles. Eh, También era un lugar, la frontera, donde los mismos criollos iban a entretenerse un poquito. Es decir, que era, ¿se acuerdan cuando vimos el feudo? Y yo les decía que había gente que no vivía dentro del feudo y que se iba a vivir al campo, ¿cierto? Y que ahí surgían todas estas leyendas de los magos, las brujas, los ejércitos de orcos y todas esas cosas que en el fondo eran gente que vivía fuera del sistema, gente que no estaba ni ahí con el sistema y que se le atribuían estas características, ¿ya? A los mestizos que viven en la frontera muchas veces se les va a llamar de ladrones, brujos, ¿ya? Es más o menos lo mismo, chiquillos. Es como haber traído la Edad Media a América, para que se hagan una idea. Entonces tenemos a los poderosos nobles españoles y a la religión gobernando, y a los, finalmente, cada vez que va bajando tu estatus racial, también va bajando tu estatus social, ¿ya? Es, ¿dudas hasta ahora? ¿Preguntas? El, bueno, espero que hayan copiado, ¿ya? Si no, recuerden que la clase después se sube a YouTube y ahí terminan de copiar. Pero chiquillos, esto es sumamente importante, todo este tema de la raza, y que aprendamos a diferenciar sus funciones. Yo creo que debe ser una de las tres cosas más importantes de esta unidad, aprenderse esto, ¿ya? Bien, primera etapa colonial. La primera etapa colonial se basó netamente en conquistar y dominar la población indígena, lo que hemos estado viendo en las últimas clases, ¿cierto? Se dominaba por las armas y se evangelizaba después, ¿cierto? A los indígenas que quedaban vivos se les enseñaba la religión. Eh, Se entregaban en encomienda a los colones peninsulares y criollos, ¿cierto? A los indígenas capturados se repartían a los españoles para que trabajaran sus tierras. En el mapa que muestra ahí, muestra los dos principales virreinatos que van a surgir en un comienzo. El virreinato fundado por Hernán Cortés, que va a ser el virreinato de Nueva España, de color café, ¿cierto? Y luego un color medio salmón, medio naranja, que marca el virreinato del Perú, ¿ya? Que en el fondo era el que conquistó Francisco Pizarro, ¿cierto? Ya vemos territorios como Santiago de Chile adjuntados, ¿cierto? O sea, ya pasó lo de Pedro de Valdivia, todo eso, ¿cierto? ¿Qué vemos acá? También hay unos puntitos, puntitos negros, donde dice Santiago de Chile, Charcas, que es Bolivia, Lima, Perú, Quito, Bogotá, Panamá, Guatemala, México y Guadalajara, que son las sedes de la Real Audiencia, ¿ya? En esas sedes es donde se decidían cosas importantes, pero los que ahí opinaban netamente eran los peninsulares y los criollos, ¿ya? Los criollos como segunda instancia, pero eran los peninsulares los que ahí tomaban las decisiones sobre la colonia. Era una especie de asamblea, una especie de congreso que existía en cada uno de estas localidades, ¿ya? ¿Cómo se entablaba todo este organismo de dominación y conquista? De la siguiente forma: tenemos que entender que la máxima autoridad de todo este régimen colonial es el rey de España, ¿ya? El famoso rey de España. Y él va a establecer instituciones coloniales que son las encargadas de todo lo que ocurre acá en América. Van a haber instituciones que están allá en España y otras instituciones que se establecen acá en América. Vamos a partir por las que están en España, en la metrópoli. Cuando hablamos de metrópoli, chiquillo, yo no sé si lo dije en clases anteriores, pero cuando hablamos de metrópoli hablamos de España, de España, país España en Europa, ¿ya? En la metrópoli habían dos instituciones, que era el Real Consejo de Indias y la Casa de Contratación,
¿ya? El Consejo de Indias era este organismo donde se juntaban obispos, duques, nobles y el rey, y discutían sobre qué hacer para el futuro de las colonias. De ahí salían los virreyes, de ahí salían los obispos y los arzobispos que se enviaban a América, ¿ya? Del Consejo de Indias. De la casa de contratación era donde se regulaba todo el tema de los conquistadores, de la plata, del tributo, ¿ya? Se regulaba todo el tema económico. Mientras tanto, chiquillos, esto también lo copian, por favor, es cortito, un mapa conceptual, pero sumamente importante. La presentación de hoy, chiquillos, es cortita, pero está ahí sustancial. Todo importante. En América existía el virreinato. El virreinato era esta institución dominada por el virrey. ¿Qué quiere decir el virrey? Es como un doble rey, ¿cierto? Que en el fondo vendría siendo el representante del rey en América. El representante del rey tenía que ser un pana del rey, ¿cierto? Un amigo cercano, una persona realmente cercana al rey, una persona fiel a él, ¿cierto? Y en el virreinato se establecía la Real Audiencia, que era esta especie de asamblea donde yo decía que se juntaban los vecinos más importantes. Por ejemplo, acá en Santiago había una Real Audiencia, ¿cierto? Donde se juntaba todos los criollos y peninsulares a discutir sobre lo que ocurría acá mismo, ¿cierto? Y está la Capitanía o Gobernación, que vendría siendo esta persona que viene después del virrey. Por ejemplo, si el virrey era Francisco Pizarro en su momento, Pedro de Valdivia va a ser el capitán de Chile. ¿Se va entendiendo? Valdivia, a pesar de ser español, él no va a ser virrey, va a ser capitán de Chile, o capitán gobernante de Chile, no sé. ¿Ya? Es para que entiendan eso. De esa forma, a eso me refiero con un orden jerárquico. Va a estar el Big Boss, que va a ser el rey, ¿cierto? Luego viene el virrey y luego vienen los capitanes y gobernantes. Eso es un orden jerárquico, muchachos. Vamos a dejar un minutito ahí para que copien. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? Espero que todo vaya claro hasta ahora, chiquillos. Recuerden que igual me pueden hacer, si les da vergüenza, más rato, o cuando termine la clase, pueden hacerme preguntas por interno, por mail, no hay problema. Igual si quieren que les envíe este PPT, también se los puedo enviar, así lo reparten entre ustedes y lo tienen a mano, ya que no estamos en tiempo para andar preocupados de la propiedad de nuestro trabajo. Yo hago esto por ustedes, no para andarlo guardando ni haciendo, dándole color, como se diría coloquialmente. A ver, creo que me adelanto. Yo puedo poner la otra que me falta poquito. Sí, no, si no, fue absolutamente involuntario, no sé qué pasó aquí, pero un poquito. Ahí sí. Ya. Pasamos al tema económico. ¿Cómo se establecía, o más o menos para que tengamos un esquema de cómo funcionaba la economía en la colonia, ¿ya? No voy a entrar aquí en temas de leyes, ni porcentaje, ni producción, ni nada, sino que vamos a hablar más o menos de la estructura económica, ¿ya?
La principal unidad económica de la colonia era la hacienda. La hacienda era esta porción de tierra gigante que yo les digo que poseían los conquistadores españoles para trabajar. Y cuando hablo de gigante, chiquillo, es de verdad gigante, porque para que se hagan una idea, así una idea rápida, los que conocen bien el centro de Santiago ubicarán la calle Santa Isabel, ¿ya? Que es donde está el Parque Almagro, donde están los Juegos Diana, ¿cierto? Donde se acaba el Parque O'Higgins, por así decirlo, ¿cierto? Desde ahí hacia el sur, llegando prácticamente más allá de San Bernardo, aproximadamente, todo ese territorio, por ejemplo, pertenecía a un solo español, ¿ya? Estamos hablando de porciones de 1000 hectáreas, de 1500 hectáreas, porciones de tierra que realmente son enormes, ¿ya? Realmente enormes. Habían españoles que eran dueños de todo lo que hoy en día se conoce como, por ejemplo, Recoleta, Huechuraba, todas esas comunas juntas pertenecían a una sola persona. Y entonces lo que ocurría es que este español no podía explotar él solo esas porciones de tierra, y lo que él debía cumplir era un tributo para la corona. Recordemos que el deber del conquistador español era enviar periódicamente un tributo a la corona, ¿cierto? Que era, este tributo podía ser en forma de oro o de productos que él mismo generaba. Cuero, frutas, artesanía, metalurgia, oro, plata, muebles, cebo. El cebo, la grasa de los animales era muy valiosa en ese tiempo. Se utilizaba para jabones, para velas, ¿ya? Velas, para prender la luz. Recordemos que no hay electricidad. Entonces las velas y los candelabros eran cosas cotidianas, ¿ya? La hacienda era la unidad territorial que poseía el hacendado, ¿cierto? Criollo. No habían hacendados mestizos, ya españoles y criollos solamente. Eh, y este terreno es el que él poseía para explotar los recursos naturales a su antojo, ¿ya? Como vemos en la imagen, muestra al español parado, ¿cierto? En medio de 3 indígenas. 2 indígenas parecieran estar trabajando la tierra, ¿cierto? Cosechando, y otro pareciera estar trabajando en la minería. Básicamente eso era. Y el español solamente supervisaba de que todo se llevara en orden, ¿cierto? Y les daba comida, les construía una casita, y además les enseñaba la religión, ¿ya? Esos eran sus deberes como español. Ya a fin de mes, por así decirlo, no sé cada cuánto, él enviaba una porción de su producción, la enviaba directo a España. Así funcionaba la economía. La mano de obra correspondía principalmente a la encomienda. Acá en Chile, chiquillo, acá en Chile nunca hubo mucha esclavitud. Y la esclavitud que había era netamente para temas de servidumbre en la casa, ¿ya? Si hubieran esclavos en Chile, eran esclavos que hacían el aseo, cuidaban a los niños, cocinaban, para labores de la casa, ¿ya? Lavaban la ropa, no sé, todas esas cosas de casa, ¿ya? Eso hacían los esclavos acá en Chile. Nunca, pero por ejemplo en Centroamérica, países como Cuba, Salvador, Belice, Honduras, eran lugares donde va a haber plantaciones de azúcar gigantes, 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 porque en Europa se consumían muchos productos. No solo nosotros le vendíamos, Hispanoamérica le vendía a España, pero España, chiquillo, a su vez, le vendía a toda Europa. Entonces no es que nosotros produjéramos para un país chiquitito que estaba en Europa, sino que en el fondo América estaba produciendo para toda Europa. Todo lo que era Europa, ¿ya? España, después vamos a ver, tenía algo que se llama el monopolio comercial, y que por ley todos los criollos obligadamente tenían que comerciar con España. No podía comerciar, si yo por ejemplo tenía una hacienda, yo no podía ir y comerciar con Inglaterra o con Holanda o con Portugal. No, era prohibido. Por ley solamente yo podía comerciar con España. Entonces España con esto perpetuaba el poder económico sobre las colonias, y eran ellos los que comerciaban con el resto de Europa.
Entonces, a lo que voy con esto, que grandes plantaciones de azúcar, por ejemplo, o yacimientos mineros donde se necesitaba mucha gente, ahí llevaban efectivamente a los esclavos africanos. Entonces, por eso es que en Centroamérica hay mucha presencia de afroamericanos, ¿ya? Por eso es que, y esto lo he dicho en clases anteriores, por eso es que no hay indígenas en Centroamérica, sino que hay población afroamericana que vendrían siendo los descendientes de estos trabajadores forzosos de esa época. Pero indígenas ya no quedan porque fueron exterminados. Bien, la encomienda. ¿La encomienda de qué se trataba? Esencialmente, la encomienda era el sistema que designaba un grupo de indígenas a un hacendado, ¿ya? A cambio debía mantenerle, protegerle y evangelizarlo, lo que hemos venido hablando toda la clase, ¿cierto, muchachos? Entonces acá en Chile, a lo que iba, es que no se va a dar tanto el tema de la encomienda con esclavos negros, sino que la encomienda va a ser netamente siempre con indígenas. Indígenas del Perú llegaban mucho para acá, incas, ¿ya? Y uno que otro grupo de mapuches capturados y, y evangelizados, ¿cierto? No todos los mapuches van a ser resistentes, chiquillos, no todos los mapuches van a estar en lucha constante con los españoles, van a haber algunos que también van a ser dominados, ¿cierto? De hecho, tiene un nombre que son los yanaconas. Los yanaconas son estos indígenas que deciden por cuenta propia adoptar un estilo de vida español, ¿ya? Obviamente eso para los indígenas es traición, de hecho, por eso se les llama así, yanaconas, ¿ya? Por ejemplo, Lautaro en un momento fue un yanacona, cuando vivía en la tutela de Pedro de Valdivia, ¿cierto? Ahí él era un yanacona. Bien, lo que les traigo aquí es un mapa del antiguo Santiago, ¿ya? Con dibujitos que muestra de cierta forma qué se ubicaba en cada parte, ¿ya? Lo que vemos acá en el medio, con un circulito, vendría siendo la famosa Plaza de Armas, con la capilla de esa época. Recordemos que en ese tiempo aún no existe la catedral que hoy tenemos. Esta casa de aquí vendría siendo la casa de Pedro de Valdivia, ¿ya? Y luego tenemos todas las casas, si vemos alrededor, puras casas. Pero mientras más ampliamos el círculo, empezamos a darnos cuenta que las casas también tienen como eh, porciones donde se trabaja la tierra, ¿cierto? Porque siempre se ha dado este fenómeno que desde el centro hacia la periferia, siempre el centro va a estar la vida urbana, el comercio, los grandes militares, los gobernadores, van a vivir en el centro. Y a medida que nos vamos alejando del centro, la vida se vuelve más rural. Rural quiere decir más campestre. Dani levantó la mano, déjeme activarle, active su micrófono. Ahí está. Entonces todas las demás son hacienda. No, no, Dani, porque buena acotación. Lo que aquí tenemos son casas con algunas terrazas con huerto, ¿ya? Pero una hacienda, Dani, vendría siendo lo que vemos más al sur de la Cañada, donde vemos, por ejemplo, una parroquia, unas casitas, y después un campo que ya no podemos distinguir, ¿cierto? Que va a continuar hacia abajo. Eso va a ser una hacienda, y estamos hablando de porciones de tierra gigante que hoy en día comprendería, no sé, 2 comunas, ¿ya? O una porción de tierra que, para que se haga una idea, sería como mezclar Lampa y Quilicura, ¿ya? En una sola. Y a esa porción de tierra me refiero. Lo que vemos aquí alrededor de Santiago son estas casas con pequeños huertos. A pesar de que, por ejemplo, lo que hay acá en Santa Lucía, el Cerro Santa Lucía, más allá ya empezaba una vida rural, ya netamente. Lo que vemos y que dice que se llama La Cañada, este es el Cerro Santa Lucía, ya el actual. Obvio, no se puede, sí se puede mover un cerro, se puede, pero no se ha hecho. La Cañada, chiquillo, es lo que en el futuro se transformaría, por aquí pasaba agüita, ¿cierto? Un brazo de agua del Mapocho. Es lo que se llamaría hoy en día la Alameda, ya la famosa Alameda. Que después obviamente se va a cortar el agua que pasaba por ahí, ¿cierto? Y se va a construir una calle, ¿ya? Pero por ejemplo, esta iglesia que se ve acá, probablemente sea la iglesia que hoy en día sigue en pie, que es la iglesia de San Francisco, chiquillo. Cuando usted toma la 203 o la 208,
y llega al final del recorrido, que es ahí en bandera con la Alameda, hay una iglesia gigante roja, por los que han pasado por la Alameda, que está cerca de la Universidad de Chile, ¿ya? Es una iglesia grande, roja, que está cerrada, lógicamente, porque está en un estado de deterioro considerable. Tiene más de 300 años. Estamos hablando aquí dice, plano de Santiago de Chile hacia 1600. O sea, han pasado 400 años aproximadamente desde esto, 420 años. ¿Ya? ¿Qué más? Hacia el norte, chiquillo, el río Mapocho, lo que vemos acá. ¿Ya? Y vemos que simboliza todos estos campos con animalitos, llamas, ¿cierto? Caballitos. Y lo que vemos al norte, y vemos unas casitas que si vemos estas casitas bien, no tienen la misma pinta que las casitas que hay al centro. ¿Se imaginan qué tipo de personas van a vivir aquí? ¿Esclavos indígenas? Más que esclavos, recordemos que los indígenas no, por nombre no entraban a ser esclavos, los esclavos solamente eran los negros, ojo con eso. Pero sabíamos que su estilo de vida era muy parecido al de un esclavo. Pero lo que vemos aquí precisamente van a ser indígenas y mestizos libres, chiquillos. Aquí viven los famosos artesanos. Esta es la vida en la frontera. ¿Ya? La frontera, hoy nosotros comprendemos frontera por esta línea que divide un país de otro, ¿cierto? Para nosotros eso es la frontera. Un paso estoy acá en Chile, el otro en Perú. Uno acá en Chile, el otro en Perú. Para nosotros la frontera es esa línea imaginaria. Y yo crecí también pensando eso. Pero la frontera es un concepto mucho más complejo. La frontera es el territorio de nadie. Y es ahí donde vivían ellos. Más allá del Mapocho, chiquillos, ya aquí los españoles vivían tranquilitos, pero más allá no se preocupaban lo que pasaba más allá del río. Allá vivían los rotos, los indios, los mestizos. Y lo digo así porque ese lenguaje se usaba, ¿ya? Entonces todo lo que vendría siendo hoy en día Recoleta, Independencia, ¿cierto? Era la frontera, o que también se le conocía como la chimba, ¿ya? Lugares predominantemente habitados por indígenas, por mestizos, que, digamos las cosas como son, no tenían el mejor vivir o su estilo de vida no se apegaba para nada a lo que se considera un estilo de vida moral, ético y refinado. Y obviamente los que se portaban acá en Santiago, mal en Santiago iban a carretear para allá, pues chiquillos, a eso es lo que voy. Allá en muchos lugares se ejercían, no sé, pues, prostitución, también estaban los antros donde iban a emborracharse, todo, ¿cierto? Esos lugares se encontraban ahí, ¿ya? Pasaron 300 años de estos chiquillos, no siempre fue guerra y mala onda, ¿ya? Para que se hagan esa idea también. Acá tenemos otro plano de Santiago, más formal, por así decirlo, ¿ya? Y aquí vemos, por ejemplo, este es un plano más avanzado. Por ejemplo, lo que vemos aquí, las manchas café esas, son los cerros. Este es un Santiago mucho más avanzado donde, por ejemplo, la Cañada ya está convertida en la Alameda, ¿cierto? Y el territorio que antiguamente nosotros hablamos como la Chimba también ya está repoblado, ¿cierto? Pero de forma agrícola. En el centro tenemos la zona centro urbana dedicada al comercio y actividades sociales de la época. El texto se copia, chiquillos, ¿ya? Es decir, toda esta parte de cubitos grises, ¿ya? Es dedicada al comercio y a las actividades sociales y políticas de la época. Aquí vivían los bacanes, los españoles, los peninsulares, ¿cierto? Y hacia la orilla vivían todos los que trabajaban la tierra, que si se dan cuenta usted, los cuadraditos empiezan a volverse blancos con puntitos negros, que eso simbolizaba plantaciones, ¿ya? Los criollos son los dueños de esta hacienda, así que dentro de estas grandes porciones de tierra hay una gran casa, que es la casa del criollo, ¿ya? Pero acá vivían los más importantes políticamente hablando. Acá tenemos el Cerro Santa Lucía, y acá tendríamos finalmente lo que hoy en día vendría siendo la Plaza Dignidad, ¿cierto? Se ubicaría en esta zona.
Este es el río Mapocho. Es decir, que ahora estamos viendo una visión desde cordillera hacia el mar, ¿ya? La cordillera se va a ubicar hacia acá y el mar hacia acá abajo. La antigua era del norte a sur. Me pasé, perdón. Bien, y en la zona periférica está dedicada a las actividades agrícolas, ganaderas, mineras, etcétera. Ese etcétera es muy largo. Luego, con el tiempo, se va a dar el fenómeno de que la gente adinerada va a huir del centro de Santiago, ¿cierto? Pero en un comienzo hay que entender eso, que la gente adinerada, los españoles, los criollos de grandes empresarios, ¿cierto? Tenían su casita en Santiago, porque en Santiago ellos también, recordemos que ahí opinaban, había más comodidades, estaba el mercado ahí mismo, entonces yo compraba las cosas que necesitaba, ¿cierto? Pero ellos también tenían su casa en su hacienda, ojo con eso, y viajaban constantemente entre la hacienda y la casa en Santiago. O'Higgins lo va a hacer, Carrera lo va a hacer, Rodríguez, ¿ya? Recordemos que Rodríguez tenía su hacienda en Tiltil, lo que hoy en día se conoce como Tiltil. Por ejemplo, él viajaba a Santiago cuando habían asuntos políticos importantes que discutir, él viajaba acá a Santiago a participar, pero después se iba a su hacienda en Tiltil, Tiltil que hacia la costa, ¿cierto? Por ahí donde está Melipilla, Talagante, si no me equivoco. Entonces, así vivía un criollo, así vivía un español. Y los indígenas y mestizos siempre trabajando la tierra, ellos tranquilitos, pasándolo bien también. Bueno, los que eran adinerados, obvio que lo pasaban bien también. Los que en el fondo lo peor lo pasaban eran los indígenas, de encomienda y los ¿cómo se llama? Y los esclavos negros, en el fondo. Ellos no tenían vida propia, en el fondo su vida pertenecía a este personaje que los explotaba. Bien, y pasamos del tema económico y urbano al tema de la cultura y sobre todo enfocado un poquito en la religión, ¿ya? Nosotros acá en Latinoamérica tenemos muchas fiestas religiosas y muchas de esas fiestas religiosas nosotros no conocemos bien el origen. Hay muchas que son adaptaciones de las fiestas europeas, pero por ejemplo nosotros no celebramos el Día de Acción de Gracia, Halloween, que es una fiesta religiosa europea, nosotros la hemos adoptado, pero casi como una fiesta donde los cabros chicos se disfracen y salen a pedir dulces. Pero en esos países tiene un significado mucho más religioso. Nosotros tenemos nuestras propias fiestas, que en el fondo a lo que voy con esto son la mezcla de las culturas indígenas con la religión católica. La religión católica ha tenido algo muy importante y una característica muy envidiable de otras religiones a lo largo de la historia, y es que la religión católica tiene esta capacidad o esta intención de mimetizarse con la cultura a la cual quiere dominar. ¿Van siguiéndome por dónde voy? Ellos siempre tratan de caer bien y de evangelizar. Y obviamente para evangelizar al indígena, yo tenía que estar cerca del indígena. Me siento como el pelado César de crítica, pues le decía hablándole a la cámara. Así. Entonces tenían esta intención ellos de lograr evangelizar a los indígenas. Y lo que hacían era llevar su religión a los mitos indígenas, ¿ya? A raíz del choque de culturas, por favor, chiquillos, copien lo que está en verde, ¿ya? Donde dice sincretismo cultural. A raíz del choque de culturas, no todo resultó en dominio y conflictos bélicos. De la mezcla racial y cultural surgió una cultura nueva. Nosotros somos parte de esta cultura, la cultura criolla, como se le dice, o la cultura latina, latinoamericana, ¿ya? La cultura mestiza, chiquillos, somos la mezcla. Nosotros, culturalmente, querramos o no, porque obviamente hay cosas de la cultura que yo no voy a adoptar, ¿cierto? Por cosas discriminatorias, etcétera, que nosotros dejamos de lado, pero queramos o no, a nosotros en el colegio, en la iglesia,
los políticos, toda nuestra sociedad se basa en este ideario, queramos o no. Yo me acuerdo una vez, yo estaba en la universidad y mi profe de medieval me dijo, ¿tú eres cristiano? Y yo le dije, no. Y me dijo, sí, tú eres cristiano. Y dije, no, pues, profe, si yo no voy a la iglesia, no rezo, nada, yo no soy cristiano. Tú sí eres cristiano porque nosotros vivimos en una sociedad cristiana. Y eso me hizo mucho sentido. En el fondo, tú puedes adoptar distintas cosas y dejar otras cosas de lado, pero lo que es tu cultura, tú no la puedes dejar de lado porque tú vives inmerso en la sociedad, sí o sí. Entonces nosotros somos sí o sí fruto de esta cultura. ¿Cómo se da esta cultura? Por mezcla racial y por mezcla cultural. La iglesia siempre trató de adaptar los mitos indígenas y tratar de llevarlo a la iglesia católica. Sin ir más lejos, por ejemplo, el Día de los Muertos y esa virgen que nosotros vemos con forma de calavera, es una adaptación de cómo las culturas azteca y maya celebraban la muerte. Recordemos que para ellos la muerte es el fin, pero también es un nuevo comienzo, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa más simbólica que poner una virgen calavérica? Por eso es que los mexicanos tienen esta virgen calavérica. Porque, chiquillo, ¿una virgen qué simboliza? La Virgen María simboliza el nacimiento de Cristo, es fertilidad, es la figura de la mujer, es la figura de la mujer ideal, ¿cierto? Pero si le ponemos rasgos de la muerte, también simboliza eso, po. Es como este nuevo comienzo, es la muerte y la nueva vida. Entonces ahí está mezclando toda la ideología azteca, toda la religión azteca, le mete ahí a la Virgen María y ¡pum! Tenemos indígenas católicos. ¿Se entiende? Lo mismo va a pasar con el tema de lo que nosotros vivimos con la tirana, acá en Chile. La tirana, chiquillo, es un mito inca, de una princesa que estaba enamorada, y no conozco bien el mito, ya, de una princesa inca, que después la canonizaron y la volvieron virgen, ¿cierto? Que es la Virgen de la Tirana. Pero en el fondo se celebra un mito inca, pero eh, bajo la idea de que es de la Iglesia Católica. Eso es el sincretismo cultural. Cultos indígenas traspasados al catolicismo, expresados en ceremonias, costumbres y arte en general. Uso del vocabulario indígena en nuestro lenguaje actual. Poroto, guagua, guata, tiñén. Nosotros tenemos también, no solo en lo religioso, sino en nuestra cultura, en la forma en que cocinamos, en la forma en que hablamos, palabras que ocupamos, ¿cierto? Que son de origen mapudungún, técnicas de cocina que son de origen indígena, pero también nuestro idioma principal es el español. Creemos en Cristo, pero también sentimos esa conexión con la tierra. Chiquillos, ser latinoamericano es bacán, a eso voy. Eh, Somos la mezcla de una cultura de muchos años, con una cultura moderna que nos trajo, si bien cosas buenas y otras cosas atroces, eh, como dicen por ahí, cuando los pololos terminan, quedémonos con lo bueno, ¿ya? Y en el fondo, ser latinoamericano no es ser de segunda mano, no es ser, discúlpenme la palabra, Perkin de los gringos ni del europeo. Al contrario, siento que tenemos mucha identidad, mucha historia, que claramente como el mundo lo domina el hombre europeo, el hombre blanco y el dinero, ¿cierto? Se ha dejado de lado, porque obviamente todas estas cosas centrales y de la tierra no tienen nada que ver con explotar la tierra y consumir celulares y tele y redes sociales todo el día. No tiene nada que ver con eso. O sea, estamos muy lejos de reconectarnos con nuestra propia tierra, eso voy. Y no es de hippie, no tengo nada de hippie, sino que tiene que ver un poco con acá, con el corazoncito, con la sangre que nos corre por las venas, chiquillos. Bien, y la actividad que voy a subir hoy, ¿ya? La actividad de hoy va a ser de reflexión de lo que hemos hablado hoy, ¿cierto? Explique el sincretismo cultural con sus palabras, dando un ejemplo de nuestro en esta sociedad, ¿cierto? Yo ya di un ejemplo, no ocupen el mismo, que era la fiesta la tirana, ¿ya? Pero hay muchos más, hay muchos más. Sin ir más lejos, hoy nosotros ayer se celebraba específicamente el Huetripantu,
que era el Año Nuevo Mapuche, que no es el Año Nuevo Mapuche porque los mapuches no tienen años, sino que es el nuevo ciclo mapuche. ¿Qué simboliza el Huetripantu? Es lo más parecido a lo que nosotros celebramos en Navidad, lo que deberíamos celebrar hoy, en el Huetripantu. Porque la Navidad ocurre el 24 de diciembre. Uy, mi vecino que se puso a martillar ahora, loco, me tiene enfermo. Yo Dígame, puedo subir alguna guía. voy a subir este PowerPoint, ¿ya? Con toda esta información y la pregunta final, para que usted la responda en su cuaderno y me envía la foto del cuaderno adjunta en la tarea. ¿Les parece? Eh, Sí. tengo otros PDF que también los voy a subir, pero complemento, ¿ya? Ustedes se van a enfocar en este PPT para desarrollar la guía. Bien, ¿qué más? Bueno, aparte de odiar a mi vecino que se puso a martillar justo ahora, decir que nada, pues, en el fondo a lo que iba, el Huetripantu es el fin del ciclo del año. Y lo que, por ejemplo, nosotros celebramos Navidad, que es el nacimiento de Cristo, pero chiquillos, la Navidad es más antigua que Cristo. La Navidad lo que realmente se celebra es el fin del año, el punto más álgido del invierno. Recordemos que en el hemisferio norte el invierno es durante diciembre, enero, ¿cierto? Eh, diciembre, enero y febrero. Entonces ellos celebran este fin de año, Navidad, la Navidad de egipcia, de hecho, que después la Iglesia Católica, que le encanta adoptar mitos de otros lugares, adoptó la Navidad y dijo que Cristo nació el 25 de diciembre y toda la bola. Pero en el fondo, para que entiendan eso, el Huetripantu vendría siendo nuestra verdadera Navidad, porque es el punto donde estamos en el máximo punto del invierno, en el máximo punto de oscuridad del año. Y en el fondo lo que uno celebra es que desde esa oscuridad, desde esa muerte del año, cuando muere el año en el invierno, ¿y por qué muere el año en invierno? Porque se caen las hojas, porque se mueren las flores, ¿cierto? Porque la lluvia limpia todo lo que en algún momento estuvo, los días son más oscuros, entonces ahí muere el año. Y desde ese punto, desde el 21 de junio, empieza un nuevo año. Luego vendrá la primavera, vuelve a nacer todo, y luego viene el verano, donde ya todo está vivo, se celebra, todo con solcito, todo bacán. Es por eso, chiquillos, no es que el hombre un día dijo, oye, va a hacer una fiesta el 25 de diciembre. No, todo tiene que ver con la observación de la naturaleza. A eso voy. Y entonces, acá, por ejemplo, tenemos una imagen de un Cristo chiquillo que es como un árbol, en el fondo, no es como una persona árbol. Y eso simboliza finalmente lo que vendría siendo esta cultura entre la mezcla entre la tierra y lo divino, ¿ya? Probablemente con ese Cristo evangelizaban mapuche, diciendo que él era el Dios, ¿cierto? Que nacía mismo desde la tierra. De hecho, este Cristo se le considera como el Cristo del Reino de Chile, ¿ya? Y es de 1634, así se llama. Vamos a dejar de grabar. Dame un poquito.